Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿bien y usted? Muy bien, por dicha. Bueno, vamos a dar inicio. A mí me gusta pues sí, ser lo más puntual posible, ¿verdad? Entonces, para que arranquemos, ya estoy empezando a compartir la pantalla, ¿verdad? Hoy nos corresponde movimiento rectilíneo, uniforme y uniformemente acelerado, y todo esto pues es en una única dimensión. Bueno, antes de comenzar, nada más decirles, ¿verdad? Que ya eh, está en la plataforma la distribución de los nombres, ¿verdad? Para el conversatorio que va a ser de hoy en 7 días, ¿verdad? Y luego, ya después les voy a postear cómo queda distribuido la evaluación sincrónica que vamos a tener para que ustedes puedan eh, unirse, ¿verdad? Cuando tengamos la evaluación, que la vamos a hacer en grupos pequeñitos, ¿verdad? Entonces, para eso, estamos, pues, y obviamente preparándonos y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, la presentación es una presentación pequeña. Luego, ahora vamos a pasar a un video y luego pues hacemos uno que otro ejercicio por ahí, pero sí me interesa después analizar una gráfica, ¿verdad? Porque a veces es lo que a veces como que nos cuesta un poquito, pero van a ver que no es complicado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a arrancar ya con la presentación. Bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Es rectilíneo, o sea, hay una sola línea recta sobre el eje de las X. Y bueno, es uniforme, ¿verdad? Porque se va a mantener constante, eso va a depender mucho de las distancias versus tiempo recorrido. Y obviamente cada vez que aumenta la rapidez, ¿verdad? Vamos a tener un incremento también en lo que es la aceleración. ¿Ok? Pero para poder realmente entender esto, es necesario que sepamos qué es un marco de referencia. Bueno, ahí viene, ¿verdad?, la definición que nos va a permitir eh, tener una ubicación, ¿verdad?, tener una posición del objeto mediante coordenadas. En ese caso, pues van a ser en el eje de las X. Y bueno, puede ser que vaya hacia la derecha, puede ser que vaya a la izquierda, ¿verdad? Eso ya nosotros pues ya lo vimos la vez pasada cuando estábamos trabajando el tema de los vectores. Entonces recordemos que sí es importante, ¿verdad? Tener muy claro hacia dónde va el objeto, porque de a partir de ahí pues ya viene el proceso de interpretación. Eh, bueno, resulta ser que cuando trabajamos lo que es la dirección, no necesariamente tiene que ser con puntos cardinales, sino que también se puede especificar hacia arriba o hacia abajo. Nuevamente les pongo, ¿verdad? Por acá lo que son las coordenadas X y Y, ¿verdad? Obviamente, pues todo objeto debe tener un punto de origen y por lo tanto, X y Y van a ser perpendiculares. Igual es importante citar que el movimiento es unidimensional, para que es lo que yo les estaba planteando hace unos minutos. Entonces, ya verán ustedes la aplicación, ¿verdad? Son fórmulas súper sencillas y obviamente, pues en ocasiones vamos a tener que hacer despejes porque eh, las variables así nos lo van a solicitar. Cuando uno comienza a trabajar el tema de movimiento, ahora lo primero que se hace es tener muy claro qué es distancia, qué es desplazamiento. Muchas veces nos logramos confundir. Sin embargo, acá en la pantalla ya ustedes tienen muy claro que desplazamiento es la diferencia entre una posición que inicia con una posición que va a terminar. Sin embargo, cuando yo hago la distancia recorrida, es la longitud total. ¿Ok? Entonces, y obviamente acá, cuando hablo de desplazamiento, la dirección que había mencionado, norte, sur, este, oeste, arriba o abajo, derecha, izquierda, son importantes porque tenemos que tenerlo muy claro.
Pero también cuando trabajamos el tema de movimiento, lo que es rapidez y velocidad, de igual manera, son conceptos diferentes, ¿verdad? Entonces, tenemos que la rapidez de un objeto se define como una distancia total recorrida a lo largo de su trayectoria. Por lo tanto, al dividirse, ¿verdad? Vamos a obtener esa rapidez. Sin embargo, la velocidad igual va a tomar la magnitud de su desplazamiento junto con su dirección y lo vamos a dividir entre el tiempo. ¿Ok? Entonces, en el libro 2.2 aparece una ecuación, ¿verdad?, de velocidad media, la cual nos indica que es la diferencia del desplazamiento, ¿verdad?, entre el tiempo. Eso es importante que ustedes lo tengan, pero entonces X para efectos del libro significa distancia y la T pues no va a cambiar porque es la variable de tiempo, ¿verdad? Porque en algunos otros libros universitarios también nos encontramos que X la sustituyen por una D, pero en este libro que ustedes utilizan, ¿verdad? Se los digo porque ahora yo les voy a poner como las fórmulas más importantes, pero no están tomadas directamente del libro, sino de otro y creo que es mucho más sencillo para poderse familiarizar. Bueno, pero resulta que si bien es cierto, tenemos el movimiento rectilíneo, ¿verdad? Que nos dice que rapidez es distancia entre tiempo, que es lo más sencillo, que es lo que se ve desde el colegio. Pues obviamente al haber un incremento de su rapidez, ¿verdad? Podemos hablar también de lo que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya ahí hay una variación, ¿verdad? Hay un incremento y ustedes perfectamente lo pueden vivir, ¿verdad? Ya sea cuando corren, ya sea cuando movilizan un carro, una moto. Entonces ahí es donde ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que si yo pongo el acelerador, pues obviamente hay un incremento, ¿verdad? Entonces eso es importante que también lo vayan manejando. Ahora, mm, ya vimos, ¿verdad? En esa diapositiva ahí lo que estoy indicando es más que todo las diferencias, ¿verdad? Recuerden que la velocidad, al igual que el desplazamiento, son cantidades vectoriales porque tienen una magnitud, es decir, un valor numérico, y tienen también una dirección. Sin embargo, cuando hablo de distancia y cuando hablo de rapidez, son cantidades que son escalares, ¿verdad? Entonces ya eso es algo que ya ustedes tienen que manejar, tienen que aprender a diferenciar. Mm. Bueno, resulta que en el libro de texto, este ejemplo me gusta montones porque explica perfectamente, ¿verdad? Los diferentes puntos de referencia, ¿verdad? No es lo mismo tener una referencia detrás de un árbol a tener de frente un guepardo, ¿verdad? Entonces ahí cambian muchas veces, cambian los conceptos, cambian las perspectivas, entonces es lo que vamos a analizar. Esa imagen pues es tomada directamente del libro, ¿verdad? Y yo lo traigo acá precisamente porque sí es bueno que vayamos analizando para que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad? Y vayan diferenciando cada uno de los conceptos. Entonces, hay una situación, ¿verdad? Tenemos acá un vehículo Safari, en donde vamos a tener el observador. Tenemos acá un leopardo, ¿verdad? Que pues tiene en la mira a un antílope. Entonces se van a dar una serie de situaciones. Entonces yo normalmente siempre recomiendo imaginarnos la situación para que se nos haga mucho más sencillo. Entonces tenemos un diagrama, ¿verdad? Que es el vehículo, tenemos el punto de partida del leopardo. Por- eh, y obviamente en cada uno de los puntos que yo voy señalando, marca la distancia con la que él va a ir recorriendo, ¿verdad? Y obviamente en cada punto también vamos a tener un tiempo por ahí. En ese caso se está utilizando la unidad de metros sobre segundo porque es válido en el sistema internacional. Aquí es bueno que ustedes también vayan reconociendo porque habrán ejercicios en donde se les diga, ok, de la respuesta de acuerdo a las unidades del sistema internacional de unidades. Entonces, si yo tengo kilómetros, tengo que relacionarlo con horas, o bien si tengo metros, tengo que relacionarlo también con segundos. Pero aquí no vamos a hacer mezcla de unidades porque no es válido, por lo menos cuando nos solicitan SI.
¿verdad? Entonces es bueno que ustedes lo tengan. Y no es nada extraño que a veces tengamos que usar notación científica o que el ejercicio diga, bueno, de la respuesta, ¿verdad? En unidades del sistema internacional y con tantas cifras significativas, ¿verdad? Entonces esas ya son variables que ustedes tienen que ir manejando y lograr interpretar. Entonces, resulta ser que dentro de las consideraciones para tener como una noción de lo que pueda suceder, sabemos primero, el eje apunta en una dirección en que va a correr el leopardo de tal manera que en este caso, ¿verdad? Si ustedes observan, mm, a ver, en este caso, el leopardo pues se va moviendo, en el caso de mi pantalla, ¿verdad? Hacia la X positivo. Entonces, no hay ningún inconveniente ahí. Sin embargo, vean que el punto de origen, ¿verdad? Es donde el espectador va a tener, ¿verdad? Una noción de lo que puede suceder. O por no es lo mismo, ¿verdad? Estar aquí en esta posición detrás del árbol a que pueda estar delante del árbol, ¿verdad? Entonces yo pensaría que delante del árbol pues tendría una mejor visión, ¿verdad? Y no acá. ¿Por qué? Porque el árbol podría obstaculizarlo. Entonces, tenemos acá que en el punto 3 se va a ir marcando cada una de los puntos iniciales del leopardo y del mismo antílope, ¿verdad? Entonces, sabemos que por naturaleza el leopardo pues es un animal que tiene una rapidez increíble y que es capaz de alcanzar cualquier objeto, ¿verdad? En ese caso el animal, ¿verdad? Su presa. eh, lo hace en cuestión de segundos porque realmente son sumamente rápidos. Entonces, pero vean que entre este punto uno y este punto 2, ¿verdad? Puede haber una diferencia de distancia. Claro que sí, lo puede haber, ¿verdad? Pero en ese caso no estamos pidiendo que saquemos los cálculos, sino que observemos, ¿verdad? Que en determinados, por ejemplo, en este caso 2 segundos, prácticamente que el leopardo puede alcanzar el antílope, por lo tanto, podría estar alcanzando, ¿verdad? Casi que una distancia menos de 50 metros. Entonces, cuando uno se imagina todas esas posiciones, es mucho más sencillo porque puede ser que les digan, bueno, del punto B al punto C, ¿cuánta distancia recorrió? O del punto D al punto E, ¿verdad? ¿Cuánto desplazamiento hubo? Entonces, todas esas cosillas son importantes tenerlas en cuenta. Ok, vamos a ver. Esta fórmula que yo estoy señalando con el cursor es simplemente velocidad es igual a desplazamiento del tiempo. Eso es para movimiento rectilíneo, nada más. Pero si yo quiero trabajar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Yo puedo utilizar esta fórmula, ¿verdad? Entonces es utilizando la de movimiento rectilíneo, pero también yo le puedo agregar otra variable que en este caso sería la aceleración. Mm, Cuando uno comienza a estudiar este capítulo, ¿verdad? Siempre ponen gráficas. Tenemos que saber interpretarlas. Entonces, yo me imagino que algunos de ustedes ya llevan laboratorio, ¿verdad? Entonces pudieron haber hecho la práctica de graficación. Entonces, no siempre en una gráfica todo va a ser lineal. Para eso va a depender montones de los puntos que ustedes vayan a trabajar. Pero acá lo que nos interesa son dos aspectos. Número uno, cuando ustedes tengan una gráfica y tengamos que analizarla, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el eje de las X y en el eje de las Y. Ok, en este caso específicamente, esto que yo señalo con el cursor está haciendo referencia al eje de la Y. Eso significa, ¿verdad? Que está representado por la variable de posición, por lo tanto lo relaciono con la longitud y en ese caso una m. Y en el eje de las X vamos a poner el tiempo. Cuando ustedes tengan una variable que sea X y T, yo automáticamente tengo que tener claro que eso está haciendo referencia a velocidad. Ojo con esto. La pendiente de una curva en cualquier punto se va a definir como la pendiente de la tangente de la curva en dicho punto. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver. Por ejemplo, en este caso, tenemos un objeto que va de manera lineal, sin embargo, cuando llega a los 30 aproximadamente metros, ¿verdad?
Luego sigue teniendo otro desplazamiento y llega, digamos, a 45 aproximadamente. Entonces quiere decir que aquí hizo un pequeño recorrido y si ustedes observan la posición de la gráfica, lo hizo entre 3 y 4 segundos. Entonces, cuando se habla de la tangente del área bajo la curva, normalmente se forma una figura. En este caso, ahora se me está mostrando un triángulo. En algunas ocasiones vamos a encontrar rectángulos, en algunos casos podemos encontrar hasta un cuadrado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nos solicitan a nosotros calcular la pendiente, ¿verdad? De la tangente bajo la curva, tenemos que tener muy claro cómo calcular el área de un triángulo, el área de un rectángulo y el área de un cuadrado y hasta incluso de trapezoides, ¿verdad? Entonces eso es algo que ustedes tienen que ir buscando por ahí en los libros, buscar en cuestiones de mate, ¿verdad? Porque eso ustedes van a tener que repasarlo. De hecho, yo lo que voy a hacer más adelante, cuando hagamos ejercicios, es hacer el análisis de una gráfica. Y el análisis no necesariamente tiene que ser con cálculo, sino de interpretación, que eso es lo que yo quiero que dentro de un ratito lo veamos. Ahora, tal y como yo les dije a ustedes, ¿ok? Entonces, pero si usted tiene una gráfica en donde la velocidad está en Y y el tiempo está en X, esto me va a formar un rectángulo. Ojo, esta va a ser la base por altura, lo cual me va a permitir calcular cuál va a ser, ¿verdad? La velocidad en cada uno de estos aspectos. Si ustedes observan, ¿verdad? Se me pueden formar triángulos tal y como lo señalo acá, o bien se me puede formar acá un rectángulo como en esta posición que yo estoy marcando con el cursor. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, velocidad versus tiempo, igual, ¿verdad? Sabemos que es aceleración. Entonces, eso es importante que ustedes también lo tengan. Ujú. Vamos a ver, en la página 47 del libro de texto, creo que por ahí viene una que otra fórmula. Sin embargo, yo normalmente lo que hago es que extraigo, ¿verdad? Algunas fórmulas que son súper importantes que podrían a ustedes ayudarlos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Vamos acá. Tenemos las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ok? La aceleración, que es la fórmula básica, velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Aquí vamos a respetar las unidades, ¿ok? También podemos encontrarnos que en algún momento nos digan, bueno, busquemos el tiempo. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre A, que es la aceleración. Bien, tenemos distancia o bien desplazamiento, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo cada una de las variables. Entonces, estas formulitas a ustedes les puede ayudar para efectos de algún ejercicio. Ahora, cuando ustedes se enfrenten a la evaluación, ¿verdad? Que vamos a tener sincrónica, este, estas formulitas les puede servir, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo les voy a hacer a ustedes preguntas tanto de teoría como de resolución de ejercicios. Entonces eso es importante que ustedes lo tengan por ahí. Ok, ese ejercicio lo vamos a analizar, pero voy a dejar de compartir, ¿verdad? Porque antes de, quiero que veamos un video pequeñito que viene a complementar lo que yo les acabo de explicar para luego pasar ya a los ejercicios. Si alguien tiene alguna consultita, me la pueden hacer en estos momentos, mientras yo voy compartiendo. Profe, creo que es más que todo, siempre se me queda esta duda, pero creo que es más que todo porque lo vengo jalando como de estadística descriptiva. ¿Hay alguna como regla o señal para poner en X y Y según el, digamos, si el tiempo va en X o va en Y, digamos? No sé si me explico. Sí, 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 o sea, ya eso está establecido. No es que usted lo puede colocar de manera arbitraria, no. O sea, ya eso está más que establecido. Entonces, cuando queremos sacar, si tenemos una gráfica que tenga que ver con este, distancia versus tiempo, la distancia siempre va a ser y. Si usted quiere calcular aceleración, ¿verdad? O el área bajo la curva, usted velocidad tiene que ser en y. O sea, eso está establecido. Para no es porque soy yo, lo voy a acomodar como yo quiera.
No, ya eso está más que establecido. Por eso, vea que en las imágenes que yo les puse a ustedes anteriormente, ahora por eso les hago hincapié. Y ahorita, después de que hagamos el video, ¿verdad? Entonces ya vamos a empezar como a hacer ciertos ejercicios de análisis para que ustedes puedan observar. Y el de la gráfica me interesa montones, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta mucho exactamente eso que vos me estás diciendo, especialmente en la parte de interpretación. Bueno, entonces, no sé si te aclaré esa parte. Sí, gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra consulta, chicas? ¿Vamos bien? Sí, Bien. Ok, ok, listo. Entonces vean lo que vamos a hacer. Este es un video chiquitito, son menos de 7 minutos. ¿Verdad? Entonces, este video lo que hace es complementar lo que yo les acabo de explicar. Entonces, vamos a ver, pero necesito compartirles también el sonido. Entonces, denme un chancecito, por favor. Porque si no, no van a poder escuchar. Ok, entonces, vamos a ver por acá. Yo creo que ya estamos listos por ahí. Vamos a reproducirlo. En este video vamos a revisar al movimiento uniformemente acelerado, abreviado como MOA. Este movimiento se caracteriza por generar cambios de velocidad iguales en tiempos iguales. Es decir, en este movimiento existe una aceleración constante. Recuerda que la aceleración la podemos definir como el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Las unidades para la aceleración son los metros sobre segundos al cuadrado. Por ejemplo, si un cuerpo se mueve con una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado, esto sería lo mismo que colocarlo como 3 metros sobre segundo por segundo, ya que segundo por segundo es igual a segundo cuadrado. Si te fijas en las unidades, tenemos unidades de tiempo, los segundos, unidades de velocidad, los metros sobre segundo, y además tenemos el 3, que corresponde a la razón de cambio. Esto quiere decir que la velocidad cambia 3 metros por segundo por cada segundo que transcurre, es decir, si este cuerpo parte del reposo, su velocidad es de 0 metros sobre segundo, pero con esta aceleración, en un segundo su velocidad va a aumentar a 3 metros sobre segundo. Ahora, en 2 segundos, la velocidad va a aumentar otros 3 metros sobre segundo, es decir, ahora la velocidad será de 6 metros sobre segundo. En 3 segundos, la velocidad va a aumentar de nuevo 3 metros sobre segundo, como lo indica la aceleración. Por lo tanto, la nueva velocidad en el tiempo 3 es de 9 metros sobre segundo. Y así sucesivamente, te puedes dar cuenta que por cada segundo que transcurre, la velocidad cambia 3 metros sobre segundo, para nuestro ejemplo. Cuando este movimiento experimenta trayectorias rectilíneas, recibe el nombre de MRUA, abreviatura utilizada para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este movimiento van incluidos la caída libre y el tiro vertical, así como también se pueden seguir trayectorias circulares, como es el caso del movimiento circular uniformemente acelerado, abreviado como MCUA. Analizando al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tendremos que la aceleración es constante, como lo indicábamos al inicio del video. Esto quiere decir que se generan cambios de velocidad iguales en tiempos iguales. De igual manera, podremos tener dos tipos de aceleración: las aceleraciones positivas y las aceleraciones negativas. Cuando la aceleración es positiva, aumenta la velocidad. Esto quiere decir que la velocidad final es mayor a la velocidad inicial. Si la aceleración es negativa, entonces la velocidad va disminuyendo. Esto quiere decir que la velocidad final es menor a la velocidad inicial. Cuando un cuerpo parte del reposo, entonces la velocidad inicial es cero. Por último, si el cuerpo se detiene o frena totalmente, quiere decir que la velocidad final va a ser cero.
Vamos a revisar las gráficas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La primera gráfica que vamos a revisar es una gráfica distancia contra tiempo, es decir, la distancia va a estar en el eje de las y el tiempo estará en el eje de las x. Esta gráfica se representa por medio de una curva ascendente. En este caso, esta curva representa la distancia con la que se mueve el cuerpo con respecto al tiempo. Podemos ver que en este caso la distancia va aumentando cada vez más y más. La curva va a estar definida por la expresión distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. También tendremos la gráfica aceleración contra tiempo. Podemos ver que esta gráfica se representa por medio de una función constante, es decir, una línea recta horizontal paralela al eje de las x. Esta gráfica nos indica que la aceleración no cambia con respecto al tiempo. Como lo indicamos al principio del video, la aceleración es constante para el movimiento uniformemente acelerado. Por último, vamos a revisar la gráfica velocidad contra tiempo. Esta gráfica se representa por una línea recta con pendiente positiva o negativa. La pendiente de las gráficas representa la aceleración con la que se mueve dicho cuerpo, es decir, si la aceleración es positiva, la pendiente va a ser positiva. Esto quiere decir que, conforme pase el tiempo, la velocidad va en aumento. En cambio, si la recta es decreciente, su pendiente es negativa, entonces su aceleración es negativa, lo que quiere decir que, con respecto al tiempo, la velocidad va a ir disminuyendo. Esta recta estará definida con la expresión aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Por último, vamos a revisar las fórmulas que te debes de saber para este movimiento. La primera fórmula es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Esta es de las fórmulas más utilizadas para tu examen. También tendremos la fórmula distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Si te das cuenta, estas dos fórmulas las vimos en las gráficas. La primera fórmula representa la pendiente de la recta en la gráfica velocidad contra tiempo, mientras que la segunda fórmula representa a la curva en la gráfica distancia contra tiempo. Por último, la tercera fórmula que te debes de saber es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Para estas fórmulas recuerda que Vf es la velocidad final que se da en metros sobre segundo, Vi es la velocidad inicial que se da en metros sobre segundo, A es la aceleración que se da en metros sobre segundos cuadrados, V es la distancia que se da en metros y T es el tiempo que se da en segundos. Recuerda que todos estos parámetros pueden tener distintas unidades. Las que estamos colocando en este video son las necesarias para tu examen UNAM. Bien, chicos, entonces, bueno, el video, un video para corto, conciso, ahí vino como a reforzar lo que quería yo precisamente lo de las gráficas, ¿verdad? Entonces, yo siempre he pensado, ¿verdad? Que uno, pues, cuando a uno le demuestran las cosas es mucho más sencillo, ¿verdad? Que la parte teórica. Entonces, y en física, pues, tenemos esa ventaja de tener que analizar y pensar un poquito más. Entonces, no sé si hay alguna duda con lo que acabamos de ver, porque entonces vamos a pasar a la parte de ejercicios, ¿verdad? Porque eso sí me interesa que lo podamos visualizar. Nada más denme un segundito, por
Vamos a compartir un momentito pantalla otra vez. Muy bien. Ok, esta gráfica, ¿verdad? Es un ejercicio del libro de texto. Si ustedes gustan, chicos, chicas, vámonos a la página 58, porfis. Ok, para que todos podamos entender qué es lo que el ejercicio nos solicita que hagamos. Ok, entonces, porfa, me avisan cuando ya están en la página 58, ejercicio 2.10. Listo. Muy bien. Ok, en el ejercicio, ¿verdad? 2.10, ahí no tenemos que sacar cálculos, sino todo lo contrario. Tenemos que ir analizando qué es lo que sucede en los diferentes puntos. Ok, entonces con solo ver la gráfica tengo distancia, ok, versus tiempo. Hay un punto de origen, pero vean lo que sucede. Se supone que en un segundo, ¿verdad? En el de un segundo, aquí está en menos de 100, ¿verdad? Pero en este caso lo que queremos es irnos fijando el comportamiento que tiene cada uno de los diferentes puntos. O sea, básicamente la gráfica lo que quiere es eso, que nosotros vayamos fijando qué sucede en cada punto, ¿verdad? Porque si usted se pone a analizar cálculos no vamos a poder hacerlo porque los puntos no coinciden con el valor numérico, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿ok? Fijarnos muy bien qué es en sí lo que pretende el ejercicio, que eso es uno de los santos ejercicios, ¿verdad? Que uno va analizando y que yo a veces escojo porque le permite a uno como analizarlos. Entonces, eso es lo que yo quiero que hagamos. Bien, vamos a ver. Dice el ejercicio, porque tengo el libro de texto acá. Vamos a ver, dice 2.10. Dice que hay un profe de física que sale de su casa y que camina por la acera hacia la universidad, pero a los 5 minutos comienza a llover y se regresa a la casa. La distancia a su casa en función del tiempo se representa en la figura E2.10, que es la que está en la diapositiva. Ok, entonces, ojo con lo que dice. Vamos a ver. Dice, ¿en cuál de los puntos indicados su velocidad es? Ok, ¿qué pasa? ¿Verdad? Cuando es cero, B, cuando es constante y positiva, C, constante y negativa, y D, cuando la magnitud es creciente. Y en el punto E, de magnitud decreciente. Ok, entonces vamos a ver. Yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a la gráfica, ¿en cuál punto creen ustedes que la velocidad es cero? ¿En cuál de esos puntos? Observemos acá. ¿En cuál de estos puntos creen ustedes que la velocidad se hace cero? ¿Qué me dirían? Entonces, yo diría como que en el primero es que no están marcados. Ok, nada más, En, ajá, en el punto de origen. aparecen aquí, vean el punto de origen acá, ok, pero resulta que después de un segundo, vean lo que empieza a subir, ¿sí o no? Empieza a acelerar, empieza a aumentar la rapidez, pero llega un momento en que hay, nos están diciendo que en cuál punto
su velocidad podría ser cero. ¿En cuál de estos? ¿Bajo qué condiciones se puede hacer cero? En el En último el punto porque va 4. creciendo. Ok, vamos a ver. ¿Quién dice 4? ¿Quién dice punto 5? Ok, les voy a dar una pista. Está justamente entre el punto 4 y el punto 5. Profe, yo diría que el 4 porque ahí como que comienza a bajar. Ok, bueno, por ahí, ¿quién fue la que me habló? Es que ya los nombres sí no me salen. Celeste. Ok, Celeste. ¿Alguien más que apoye a Celeste? Sí, ya analizándolo bien, como que se queda estático y ya empieza a bajar. Ok, ¿alguien más que apunte? Vea, ya llevamos dos. Sí, profe, concuerdo. Sí, ok, entonces vamos a ver si tienen toda la razón. Ok, entonces vean que desde el punto número 3 al punto número 4. Ok, vemos que acá, ¿verdad? Pareciera que se mantiene constante, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al formarse aquí esta pequeña curvita, ¿verdad? Me quiere decir que esta velocidad se logra mantener. Entonces, si bien es cierto, yo no les estoy diciendo que hagamos cálculos, simplemente díganme en dónde se hace cero. Entonces, sí, en efecto, vean que aquí cuando ella empieza a ascender, cuando ya comienza del 3 al 4 se mantiene constante. Entonces, es justamente en ese punto donde ella se hace cero. ¿Ok? Entonces, pero vean qué pasa cuando llega aquí y empieza a bajar. Entonces, quiere decir que para este punto hay un descenso, ¿cierto? Porque si yo me imagino los ejes de coordenadas, yo sé que aquí está Y y aquí está X. ¿Ok? Entonces, ya resolvimos el punto A. Vámonos al punto B. ¿En cuál de esos puntos creen ustedes que la velocidad se hace constante y se hace positiva? Ojo, constante y positiva. En el 2. Ok, vamos a ver. Ok, vamos acá, se hace constante. Muy bien, perfecto. ¿Y en qué otro punto? El 3. El 3. Ojo acá. Ya pega, este punto está bien porque aquí va subiendo. Se mantiene constante. Muy bien. Punto 2 está bien. Pero acuérdense, del punto 3 al punto 4, vean, Entonces, punto 1. muy bien. Ajá. Entonces, vámonos al punto de origen. ¿Ok? Punto de origen empieza a ascender y se hace positiva. De igual va a suceder desde el punto 1 al punto 2 y vean lo que pasa del punto 2 al punto 3. Se hace constante. ¿Ok? Esto es cuestión como de ir viendo el comportamiento, ¿verdad? En cada uno de los puntos. Ok, ya resolvimos el punto B. Pero ojo con el C, donde es constante y negativo. En el 5, profe. En el Exacto. 4 y 5. Ajá, exactamente. Vean aquí, saliendo del punto 4 y pasando por el punto 5, constante y negativa. Perfecto. Ahora, ojo, ¿dónde o en cuál punto más bien tenemos que la magnitud es creciente? ¿Dónde realmente hay un crecimiento en esa gráfica? Del punto 1 al punto 4. No, no pueden brincarse ningún punto. Ojo, ¿en cuál de los puntos se hace una magnitud de manera creciente? ¿Dónde realmente crece esa gráfica? ¿En cuál punto? En el 2. Exacto, muy bien. Ay, voy, chicas, perdón. Ok, acá, del punto 2 al punto 3 es donde realmente se da el crecimiento de la gráfica.
Ahí lo ven, lo ven. ¿Sí? Profe, sí, yo puedo dar 2 puntos, digamos, le puedo decir 2 y 3. No. Y le voy a decir por qué. Porque aquí el crecimiento es mínimo, ¿verdad? Pues porque vean que aquí se va formando una curvita, ¿verdad? Pero yo sí puedo asegurar perfectamente que el punto 2 al punto 3 sí hay un crecimiento mayor. Es como que yo les diga a ustedes en esos momentos, ok, de acuerdo a esa gráfica, ¿en cuál punto decrece? ¿A partir de dónde empieza a decrecer la gráfica? ¿Dónde A decrece? partir del 4. Exacto. A partir del punto 4 hay un mayor decrecimiento. ¿Cierto? Ahora, esto que yo les estoy diciendo a ustedes perfectamente, ahora sí. Sí, realmente esos puntitos, ¿verdad? Porque los puntos de aquí lo que me están indicando más que todo, observen ustedes, es el tiempo. Ve, el tiempo sí me coincide, pero no me está coincidiendo con la distancia. Entonces yo no podría utilizar ninguna fórmula para poder realmente determinar cuál es su rapidez de acuerdo a al área bajo la curva, ¿cierto? Porque no lo puedo sacar. Podría sacar un estimado, pero no tendría los valores exactos. Entonces, ven la diferencia de un análisis tan sencillo como este, ¿verdad? Que nada más digo en qué punto crece, qué punto decrece, donde se me hace cero. Entonces, eso es simplemente venir y aplicar cada uno de los aspectos teóricos. ¿Estamos claros en esa parte? Bueno, entonces, si yo les digo a ustedes ahorita, digamos, vamos a suponer que ya ustedes están en la evaluación sincrónica conmigo, entonces obviamente cuando yo les haga las preguntas, ustedes no me pueden contestar, ¿verdad? Ustedes anotan las respuestas, pero en este caso estamos practicando, entonces yo les digo, ok chicas, vamos a ver, de acuerdo a la parte teórica, si yo tengo una gráfica de desplazamiento versus tiempo, ¿qué tipo, qué variable me permite averiguar? ¿Qué me dirían ustedes? Profe, ¿podría volver a repetir? Ok, Perdón. no se preocupen. Ok, vamos a suponer que yo les estoy poniendo una figura, una determinada gráfica, y yo les digo, ok, con base a la siguiente gráfica, veamos este mismo ejemplo, con este ejemplo sal, que con base a esta gráfica, ok, si yo quisiera calcular el área bajo la curva entre una variable t, entre una variable desplazamiento versus tiempo, ¿qué variable me permite averiguar? Desplazamiento versus tiempo. Velocidad. Velocidad. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo les digo a ustedes, bueno, tenemos esa gráfica, pero en lugar de usar desplazamiento, yo les pongo velocidad en Y versus tiempo? ¿Qué variable podríamos averiguar? Aceleración. Aceleración. Exacto. Esas son preguntas que yo les puedo hacer a ustedes perfectamente. Ujú. Entonces, yo lo que quiero, chicas, es que ustedes pues repasen un poquito la parte teórica, ¿verdad? Porque una vez que ya comencemos, los aspectos simplemente ustedes lo que hacen es que los aplican. Obviamente, si yo tuviera, por ejemplo, si yo supiera que en este punto uno realmente aquí valga 50, entonces yo podría ponerlas a ustedes a calcular perfectamente el área bajo la curva. ¿Ok? ¿Qué pasa en el trayecto uno? ¿Qué pasa en el trayecto 2, 3, 4 y 5? Porque acuérdense que el concepto de desplazamiento es que es es considerando cuál es el punto de origen, ¿verdad? Y cuál es el punto final. Entonces, normalmente, dependiendo de la posición en la que está, entonces yo puedo sumar los trayectos, pero ahí hay que considerar si voy al norte, si voy al sur, si voy al este o oeste. Y yo partiría del hecho, ¿verdad? Que, vamos a ver, voy a poner, devolver un toquecito en una de las diapositivas en donde tengo
ejes de las coordenadas. Ok, acá. Ujú. Entonces, ustedes cuando vean esta parte de movimiento, ¿verdad? Yo sí recomendaría que trataran de imaginarse este eje de coordenadas y que logren ustedes, ¿verdad? Identificar Y positivo, Y negativo, igual X. Positivo y negativo para poder hacer la ubicación. Aunque en este caso, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando sobre el movimiento rectilíneo uniforme, que está en el eje de las X, pero en la tutoría que sigue vamos a tener que trabajar el movimiento de proyectiles y ya ahí sería un movimiento completamente tridimensional, en donde vamos a jugar tanto con el X como el Y. ¿Ok? Entonces, eso es bueno que ustedes los vayan manejando. Ujú. Bien, chiquillos, a ver, creo que estamos claros en esa parte. Si hay preguntas, me las pueden hacer en estos momentos. Y si no, pues vámonos entonces al ejercicio 2.1, página 58. Voy a dejar de compartir para ya empezar a trabajar con los ejercicios en la pizarra. ¿Ok? Entonces, si lo localizan, chiquillas, en 2.1, sería genial. Vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Ya lo localizaron? ¿Sí? Sí, ok, Profe. listo, Verónica. Dime, Paola. Ok, listo. Ok, ok, ok. Vámonos al 2.1. Dice, hay un automóvil que viaja en dirección X positiva sobre un camino recto y que está nivelado. En los primeros 4 segundos del movimiento, la velocidad media del automóvil es 6,25 metros por segundo. ¿Qué distancia viaja el automóvil en 4 segundos? Ok, entonces esa es una fórmula súper básica. Ahora entonces vamos a decir que yo voy a poner, chiquilla, de una vez la fórmula despejada. ¿Está bien? Denme un segundito porque me están mandando mensajillos ahí en el chat. Sí. Ok, entonces yo puedo usar esta fórmula. Ahora dice, la básica, ¿verdad? Cambio del desplazamiento, ¿verdad? Que es igual a la velocidad media por el cambio de tiempo, ¿verdad? Entonces, y simplemente lo que hago es una sustitución de valores. Entonces yo digo 6,25, ¿verdad? Chicas, no voy a poner las unidades para que no se nos haga tanto despelote acá por 4 segundos. ¿Ok? ¿Cuánto me da esa multiplicación? Ustedes me dicen. 25. 25. Es 6,25 por 4. ¿Qué le da? ¿O será que la profesora se equivocó y puso 4 en lugar de 400? Sí, 25, 4, profe. 4, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuánto? 25. ¿Ok? Entonces quiere decir que para este caso me da 25. Y si yo utilizo las unidades correctamente, entonces sería metros. ¿Ok? Así de simple quedaría ese primer ejercicio. ¿Ok? Profe, ya la fórmula está despejada, nos dijo, ¿verdad? Sí, sí, yo normalmente, chicas, casi siempre utilizo la fórmula despejada, ¿verdad? Porque yo parto del hecho de que ustedes ya saben hacer esos despejes, ¿verdad? Entonces, para evitarlo, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué otro ejercicio les puedo hacer, chicas, hoy.
Vámonos al... tengo aquí todo. Vamos al 2.2, si me hacen el favor. 2.2. Vamos a ver, el 2.2 dice que en un experimento se retiró a una parabela, que es un ave. De su nido se le lleva a 5.150 kilómetros de distancia, luego se libera, el ave regresa a su nido 13,5 días después de haberse solicitado. Si el origen es el nido y extendemos al eje X positivo al punto de liberación, ¿cuál es la velocidad del ave en metros por segundo y el vuelo de regreso? Vean, chiquillos, aquí cuando hablamos del vuelo de regreso, estaríamos hablando este, del tiempo tanto de ida como de venida, ¿ok? Por aquello. Pero en este ejercicio, por más sencillo que se vea, hay varias variables. Número uno, tenemos unidades diferentes. Tenemos que hay una distancia de 5.150 kilómetros y luego tenemos 13,5 días. Ok, ¿qué unidades creen ustedes que deberíamos de usar? Es lo primero que yo les pregunto a ustedes. Algo importante, la velocidad nosotros podemos manejarla kilómetros por hora o por metro por segundo. ¿Ok? Nosotros no podemos mezclar kilómetros segundos o metros con horas. ¿Ok? Entonces, estas unidades sí están ya más que establecidas. Pero en este ejercicio tenemos kilómetros y tenemos días. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? Una conversión. Muy bien, ¿qué hay que convertir? De acuerdo a lo que está aquí en la pizarra. Los días a horas. Mm, pero yo creo que deben ver un momentito, ¿qué es lo que dice la respuesta? Dice, ¿cuál es la velocidad media del ave en metros por segundo? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer? Días a segundos. Todo hay que pasarlo a metros por segundo, todo. Esa es otra de las cosas, chiquillos, que hay que tener muy presente porque no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente vamos a usar el kilómetro por hora. Obviamente, para uno era más fácil agarrar los días y pasarlos a horas. Eso es válido, pero tenemos que respetar lo que dice el enunciado. Estamos entonces en este caso, el desplazamiento a la distancia, que es 5.150 kilómetros, los vamos a pasar a metros. ¿Ok? Ahora, yo parto del hecho que ustedes saben hacer conversiones. Entonces, ¿cuánto me va de esto? Tómense el ratito y lo hacen ustedes, porque la idea es que lo hagan ustedes y me dan el resultado. ¿Cuánto les dio? Profe, sería
50.000 metros. Mm, por ahí, por ahí. Pero si yo se los doy, se los pido en notación científica, les tiene que dar así. 5,150 por 10 a la 6. Es una cantidad súper grande, ¿ok? De kilómetros a metros se multiplica, ¿verdad? Por 10 a la 3. Profe, perdón por interrumpirla, ¿cómo paso la cálculo a notación científica? Eh, mm, es que no sé, hay algunas calculadoras que traen el X, traen una X y una 10 en la parte, en una de las partes, creo que en la parte inferior de la calculadora. Ay, hay la calculadora, mano, chiquillos, ustedes. Denme un chancecito. Ok. Una calculadora viejita, pero súper buena. Entonces, vamos a ver acá. Acá, en esa tecla, pues en esta, pueden ustedes ahí poner la notación científica por aquello. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, ahora nos correspondería convertir los 13,5. Nos correspondería pasarlo a segundos. ¿Ok? ¿Saben hacer esa conversión? Pues en este caso ahora tendríamos que pasar de días a horas, de horas a segundos. Una conversión doble por aquello. ¿Ok? Si saben hacerla, la pasen de una vez. Y si no, me van diciendo, ¿verdad? Para ir haciendo el paso a paso. Vamos a verlo aquí. Así tiene que quedarles. Ustedes me dicen cuánto les da ese resultado. Y obviamente ahora si tengo unidades iguales, las voy eliminando. Entonces, por lo tanto, aquí queda la unidad que me interesa que tengamos. Ustedes me dicen cuánto les da esa operación. Profe, me dio 1,166 por 10 a la 6. Es correcto. Está muy bien ese resultado. Entonces voy a ponerlo acá. 1,166 por 10 a la 6 segundos. Es una cantidad súper grande, enorme. Por eso es que se utiliza la notación científica. Porque nada más imagínense en eso llega el cero. O sea, más o menos pueden confundir un poquito. ¿Ya? Y en efecto, así quedaría. ¿Ok? Estamos claros, ¿verdad? De dónde es que sale esa conversión. Ahora sí, entonces, de chiquillas, ahí ya ustedes tienen ya los dos valores ya convertidos, entonces apliquemos la fórmula. Ok, voy a borrar para que apliquemos la fórmula. Entonces, simplemente decimos, ¿verdad? La velocidad va a ser igual a la diferencia, ¿verdad? De las distancias entre el tiempo.
Entonces, simplemente decimos, ¿ok? Ya ustedes habían sacado la distancia y esa distancia era de 5,150 por 10 a la 6 metros. Ujú. Ok, eso es lo que ustedes tenían. Y lo vamos a dividir entre 1,166 por 10 a la 6 segundos. Ahora sí, acá me calzan las unidades, ¿verdad? De metro por segundo. Ajá, ustedes nada más que aquí, aquí. Ujú. Ustedes me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da? Profe, a mí me dio 4,417 por 10 a la cero. ¿Cuatro qué, perdón? 4,417 por 10 a la cero. Cuatro, sí. Bueno, por 10 a la cero, no, 10 a la cero, da uno, ¿verdad? Aplicando las matemáticas. Es 4,4, 4,4, dígame a mí. Sí, 4,4. Dejémoslo en 4,4, ¿verdad? Metros por segundo. Ok, eso sería cómo se resuelve esa, ese problema. Ven que no son difíciles, o sea, son sencillos. Lo que pasa es que tiene un procedimiento un poquillo largo porque se involucran justamente las conversiones. Ujú. Entonces, vamos a ver. Vean lo que yo voy a hacer ahorita, vean lo que vamos a hacer. En esos momentos hay uno, dos, tres, cuatro, hay 6 personas conmigo. Okay, vean lo que vamos a hacer. Voy a separarlos en salas, ¿ok? Voy a separarlos en salas. Y yo quiero que ustedes hagan en grupito el ejercicio 2,3. Quiero que lo hagan solitos, el 2,3. Yo les voy a dar tiempo para que lo hagan, ¿verdad? Pero es porque yo quiero irlos preparando desde ya para la evaluación sincrónica. ¿Ok? Entonces, si esos ejercicios se prestan para hacerlo. Entonces, voy a hacer separación ahorita, ¿verdad? Yo me voy a meter a cada una de las salas, ¿verdad? Y si hay dudas, ustedes me preguntan, ¿verdad? Pero sí quiero que lo hagan solitos, ¿ok? Solitos, perdón. Entonces, denme un segundito y ya vamos a hacer la separación. Nada más denme un chance. ¿Ok? Vamos a hacer la separación de salas, salas por grupos pequeñitos. Vamos a hacer 2 salitas. Hay 1, 2, 3, 4, 6. Ok, vamos a hacer grupitos de 3. Vamos a crear 2 salas y se asignan. Ok, vamos a crearlas y ya ahorita les voy dando las indicaciones. Ya, ok, vayan formando salas. Ok, chicas, ustedes ya están en una sala, ¿cierto?
Ujú. Entonces, vayan por favor trabajando en el ejercicio 2.3. En el ejercicio 2.3 ustedes tienen que calcular el tiempo de más en el viaje, ¿ok? Solo que en este problema ahora pasa algo muy similar a lo que yo les expliqué en la pizarra. ¿Verdad? Entonces, lean ustedes el problemita. Pasan algunas conversiones, ¿verdad? También. Es correcto, es Ok. correcto. Muy bien, Susana. Ok, entonces voy a darles unos 10 minutitos, ok. Voy a salirme de la sala. Dentro de un ratito regreso por si hay alguna duda, ok. Está bien, profe, Gracias, gracias. Y profe. no. Hola, hola, David. Ok. Entonces, Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Hola, hola, Cuéntenme cómo profe. está con ese problema. ¿Vamos bien? bien. Más o menos, Paola. Sí, bien, más o menos. Pero vamos a empezar. Ok, yo voy a darles una pista, porque este problema se hace muy similar al que yo les expliqué ahí en la pizarra. Entonces, obviamente, ¿verdad? La primera pista es que tengo que hacer conversiones. Ujú. Ahora que he hecho. Ok, entonces vayan trabajándolo y más o menos en unos 10 minutos yo los llamo para que todos estemos en una sola reunión. Ok, si hay dudas, me preguntan, yo voy a salirme y ahorita vuelvo a regresar. Ok, Está bien, profe. bueno. Listo, profe. Chao.
Hola, hola chicos, ¿cómo vamos? Vamos. No Ujú. sabemos cómo, pero vamos. Ok, perfecto. ¿Qué han Estamos hecho? Porque analizándolo todavía. ¿cómo? No, no, no. Vamos a ver. El problema aquí, chiquillas, para darles un empujoncito. Vamos a ver. En ese problema del 2,3, ojo, nos está diciendo, ¿verdad?, que tenemos una rapidez de 105 kilómetros por hora y que el viaje toma 1 hora, con 50 minutos. Entonces, ok, vamos a trabajar todo en kilómetros por hora. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que la hora con 50 minutos, páselo en horas. Entonces, 1 hora queda igual. Entonces, pasemos los 50 minutos a horas. Sí, me captaron. Sí, profe. De hecho, Sí. es que bueno, yo les estaba diciendo a ellas Ajá. que es que creo que es un razonamiento, pero creo que podría estar mal ¿Por qué? porque yo lo pensé como una regla de tres. Ok, no está mal. Entonces, si lo paso todo a horas, tengo 1 hora y los 50 minutos son 0,83. Sí, pero en este caso, para que usted, vamos a ver, si usted, ahí le están diciendo que es 1 hora y 50 minutos, o sea, esta hora la mantiene igual. Entonces, lo que yo simplemente haría es que estos 50 minutos, ¿verdad? Y páselo y a horas. Y lo que le da a esto se lo suma a eso. A mí me dio 0,83, entonces no sé si haría 1 hora con 1 hora punto, bueno, 1,83. Natalie, ¿estamos bien? ¿Súper bien? Ok. Súper. Ahora sí, ya ustedes tienen el tiempo en horas. Entonces ahí se aplica la fórmula, ¿verdad? Para saber la distancia. Porque ya ustedes tienen horas, simplemente eliminen horas y sacan la distancia y la dan en kilómetros. Vamos. Ok, más o menos en unos 4 minutitos volvemos todos a la sala principal por aquello. ¿Ok? Profe, Dime, aprovechando que está aquí, yo lo que les dime. iba a decir a ellas es que yo razono por como nos están preguntando cuánto tiempo más tardará usar la fórmula de tiempo, que es la fórmula de aceleración despejada, que a velocidad final le resta la velocidad inicial y eso lo divido entre la aceleración que me están dando, que es en este caso 1,83 horas. Pero ese 1,83 es el tiempo, ¿verdad? Ok, Por aquello, Natalie. ok, perfecto. Ok, entonces, ok, bueno, háganlo ustedes de esa forma, pero van a ver, hay una fórmula que yo les había puesto al inicio a ustedes, que era esta, porque es movimiento rectilíneo. Distancia es igual a velocidad por tiempo, pueden usar eso, por aquello. Porque a mí lo que me Gracias, interesa profe. es sacar es la distancia que hay, ¿ok? No sé, Natalie, ¿qué fórmula habías pensado? Ah, no, yo razoné que como nos estaba preguntando cuánto tiempo más tardará el viaje, pensé que nos estaban preguntando por tiempo. Ah, no, 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 pero el tiempo de más, es utilizar la cantidad de kilómetros que hay aquí, ¿verdad? Para que luego lo divida entre la velocidad media, que es la que les da el problema. Ok. ¿Ok? Háganlo ustedes. Ya, ya ahorita volvemos a la sala principal por aquello. ¿Ok? Aquí, chicas, a ver cómo les fue, cómo les calcularon bien el tiempo, qué dificultades han tenido.
Jay, profe, no, aquí la pregunta nos dice que cuánto tiempo tardaría y bueno, no nos dijo cómo y bueno, lo calculamos sacando metros por segundo, pero no sé si estará correcto. No importa, cuéntame, ¿cuánto le dio? En metros por segundo nos dio 1.9 por 10 a la 1 en notación científica. ¿Uno qué? 1,9 por 10 a la 1. ¿Está bien? Esa es la distancia, ¿verdad? Esa es la distancia, sí. Pero está súper bien, bien, Verónica, ¿ok? ¿Y ahora qué más falta? Ahí, mm, Ahí fue donde quedamos, profe. Es que, Ok, nos perfecto. varamos un poco, profe, ahí. Ok, ok, ok. Eso que ustedes me indicaron está súper bien. Entonces, para poder calcular el tiempo, ahora hay una formulilla sencilla que dice que el tiempo es igual, ¿verdad? A la distancia que ustedes calcularon entre la rapidez. Entonces, simplemente utilicen la distancia que ustedes me acaban de decir y ya el problema les estaba dando la rapidez. Aplíquenlo y verán. 1.9. ¿Ok? Voy a dar 3 minutitos y ya casi regresamos todos a la sala. Listo, profe. Bueno, bueno, ya poco a poco volvemos todos a la sala principal. Vamos a ver, chicos. Voy a hacer todo el ejercicio, ¿verdad? Para que vayamos aclarando ahí todas las dudillas posibles, ¿verdad? Pero yo esto lo hice con la buena intención, ¿verdad? Para que ya ustedes vayan viendo, ¿verdad? Cómo logran resolverlo. Porque, de chicos, la dinámica era precisamente esa. Ok, entonces ya vamos a poner mi pizarrita.
y vamos a empezar. Bueno, vamos a ver, entonces, acá yo creo que acá el asunto de las conversiones, ¿verdad? Puede ser que los haya confundido un toquecito, pero específicamente con las unidades. Como se los dije en una de las salas, ¿verdad? Si usted tiene una hora y tiene 50 minutos, y lo más sencillo acá era que esto lo vamos a transformar en horas y luego lo que hago es una suma común y silvestre. Entonces simplemente vengo y digo, ok, 50 minutos, ok, minutos a horas. De yo sé que una hora, ¿verdad? Tiene 60 minutos. Elimino las mismas unidades, si no me equivoco, esto me da 0,83 si no me equivoco, me corrigen, ¿ok? Entonces, si me da 0,83 entonces simplemente este valor, lo que hago es simplemente digo, ¿ok? Una hora más 0,83 igual 1,83. Este es el tiempo inicial. Ese es el tiempo inicial, ¿ok? Es algo súper sencillo de hacer. Entonces, no me pierdan de vista ese valor. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar justamente para calcular la distancia de esa ave, ¿ok? Creo que estamos claros ahí. Entonces, voy a borrar. Profe, Dime, Verónica. disculpe, es que no sé, me conectó la llamada y totalmente me dijo que no tenía audio. ¿No le molestaría volver a explicar esa partecita? Es que no tenía audio. Esta, esta, Sí, todo. si no le molesta, es que no No, sé no. que se me fue el audio y no sabía cómo activarlo, la verdad. Aquí, bueno, vamos a ver. Ok, el ejercicio decía, ¿verdad? Que tenemos una hora y 50 minutos. Entonces, acá lo más sencillo era que teníamos que transformar estos 50 minutos, los íbamos a transformar en horas, ¿ok? Porque tenemos que tener una única unidad, ¿ok? Entonces, recuerden, las unidades hay que relacionarlas, kilómetros con horas o metros con segundo, no puedo mezclar. Entonces lo que hice fue que los 50 minutos, ahora los vamos a transformar en horas, por eso hice esa conversión. Entonces cuando yo hago ese factorcillo de conversión, me da 0,83 horas. Entonces esa unidad, perdón, ese valor se lo voy a sumar a una hora. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tener al final? 1,83 horas. ¿Ok? Este tiempo es el que vamos a utilizar para poder determinar la distancia que tiene, o que, sí, que recorre el ave. ¿Ok? Por eso yo le pongo doble asterisco, ¿verdad? Para que no se pierda. Entonces, vean lo que voy a hacer ahorita. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, yo lo que hago ahora es simplemente utilizo la fórmula que yo les había dicho. ¿Ok? Como es movimiento rectilíneo, utilizo, ¿verdad? Distancia, velocidad por t. Entonces ya el problema por sí solo les da a ustedes esa rapidez que si no me equivoco era de 105, ¿verdad? Kilómetros por hora, lo multiplico por 1,83 horas. Como tengo unidades iguales, las voy a eliminar. Simplemente lo que hago ahora es que estos 105 los multiplico por 1,83. ¿Ok? ¿Cuánto me da? 192.15 Muy kilómetros. bien, 192,15 kilómetros. Esa es la distancia, ¿verdad? Y lo encierro para que no se pierdan, ¿ok? Pero el problema, ojo, el problema dice que cuánto tarda de más. Quiere decir que hay una diferencia de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? Con base a ese resultado de 1,92, yo lo puedo dividir entre 70 kilómetros por hora, porque, ojo, el problema me dice que un viernes en la tarde el tráfico obliga a conducir la misma distancia, pero con otra rapidez. Ojo, ¿vieron? Entonces, esta distancia la voy a dividir entre los 70 kilómetros por hora.
¿Ok? Entonces, vea lo que va a suceder. Vean, chiquillas, esto es un problema que se ve sencillo, ¿verdad? Se ve sencillito. Entonces, ya ustedes saben que la diferencia del tiempo es igual a la diferencia de la distancia entre entre V. Entonces, aquí va a ser 192,15 kilómetros. Eso yo lo que voy a hacer es dividirlo entre qué, la velocidad que yo les di, 70 kilómetros por hora. Elimino horas, ¿verdad? Y me queda una única unidad, que va a ser H. ¿Ok? ¿Cuánto me da esa división? 2.745. Muy bien, 2,75. Ajá. Entonces, ojo, quiere decir que este vendría a ser, ¿verdad? T2, que sería igual a 2,75 horas. ¿Y de cuánto era el T1? ¿Se acuerdan? 1,83 uno horas. coma ochenta y tres 1,83 horas. Ok, ¿hay diferencia de tiempo? Tendría que restarlo. Exacto. Entonces, porque me está preguntando el problema cuánto tiempo duró de más recorriendo la misma distancia. Entonces, sí hay una diferencia. Entonces, hay una diferencia de tiempo, ¿verdad? Que en este caso sería los 2,75, ¿verdad? Menos 1,83. Es una simple resta. ¿Cuánto me da? 0,92. 0,92. 0,92 horas. Esto es el tiempo de más. Y así se resuelve el problema. Ujú. Se ve sencillo, ¿verdad? Pero Una pregunta, esas fórmulas, ¿verdad que usted las puso en la presentación? sí, señorita. De hecho, Ah, ok. de hecho, la presentación yo se las puedo mandar casi que después de que terminemos. Ujú. Es como falta de aplicar fórmulas. Exacto, es aplicar fórmulas, es entender el enunciado. Vean, vamos a ver, si bien es cierto, aquí no hacemos tantos ejercicios, ¿verdad? Pero yo siempre escojo ejercicios que son claves, o sea, yo siempre escojo ejercicios que los haga pensar, o sea, porque esa es la idea, o sea, que piensen, que razonen, ¿verdad? Porque de nada me sirve a mí venir a hacer unos 10, 12 ejercicios si no lo estoy logrando mi cometido. ¿Ok? Y entonces yo siempre trato de preparar a los chicos, ¿verdad? Para cuando nos enfrentemos a una evaluación, porque si bien es cierto, yo los puse por separado un ratito, ¿verdad? Pero la idea era que entre ustedes compartieran, que ustedes pudieran por sí solos, porque el día que tengamos la evaluación, eso que yo hice, lo vamos a hacer, solo que no pueden compartirse las respuestas. ¿Verdad? Entonces, pero la idea es esa. O sea, esta va a ser una dinámica que yo voy a utilizar para de hoy en 15 días, porque de hoy en 15 días hago como el cierre de movimiento en doble dimensión, ¿ok? Porque la otra semana vamos a tener el conversatorio para que lo tengan en cuenta. Entonces, un grupito a las 6, otro a las 7. Ujú. Ya les puse los links, si no me equivoco, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Está bien? Entonces, en resumidas cuentas, sí hay una diferencia de tiempo, 0,92 horas. Ujú. ¿Estamos bien, chicas, chicas? Sí, pero ¿Sí? Listo, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer un anuncio. Para la videotutoría número 4, este, los ejercicios son un poquito más complejos, ¿verdad? Entonces, si quisiera que por favor me repasen movimiento circular, necesito que me repasen movimiento de proyectiles, ¿verdad? Porque dentro de 15 días vamos a empezar con ese tema. Ok, por hoy vamos a dejar la videotutoría, ¿verdad? Vamos a dejarla acá para que ustedes, pues, y puedan descansar un poquitito, ¿verdad? Entonces, por aquello.
Entonces, no sé si hay algo por ahí que me quieran comentar. Ah, perdón, la hora consulta la tengo que pasar. Probablemente sea jueves, a las 6 de la tarde. De igual manera, ya mañana les estoy poniendo el link por aquello, ¿verdad? Por si se quieren unir o si hay dudas, si hay consultas, pero es una hora. Entonces yo me conecto y ustedes ahí hacen todas las consultas sabidas y por haber. ¿Ok? Entonces, no sé, ¿algo más que me quieran decir? Profe, una consulta. Dime, David. Bueno, sobre el conversatorio, hay una posibilidad que me lo pueda dar a las 7. Es que siempre que me conecto tarde es porque y vengo del trabajo y la presa se me pone fatal. Ujú, Entonces, llegando casi siempre como 6:30. ujú. David, no Entonces, hay ningún problema, tranquilo. O sea, vos ya me estás diciendo que te vas, entonces no estás, no, vos qué haces en el grupo 6, es que ahorita no tengo el documento a mano. bueno, no lo he revisado, la verdad, estoy por revisarlo. Voy, dame un segundito, David, vamos a salir de dudas, espérate para eso. Déjeme nada más ingresar un toquecito acá, donde tengo mis documentos y ya te confirmo. Dame un segundo. Tenemos grupo física uno conversatorio. Vamos a ver. David Valverde, ¿verdad? Uy. Sí, es Mm, correcto. Voy, David, dame un segundo, porque yo los voy teniendo, yo voy separando. Ah, vamos a ver. Vamos a ver. Conversatorios. Mm, ok. Mm, David Valverde. Valverde Macid José David. Ujú, te tengo en el grupo de las 6. Entonces no hay ningún problema. Pásate al grupo de las 7. Ok, De muchísimas gracias. todas maneras, yo siempre paso lista, José, por aquello. Entonces, para que no se me pierda ninguno a la hora de hacer la calificación posterior. ¿Está bien? Muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, chicos, chicas, un gusto de verdad. Gracias por unirse. Este, en cuestión de minutos les mando la presentación por correo. La grabación se las estaría mandando entre miércoles y jueves. Estamos. Gracias, buenas Gracias, noches. profe. Bueno, buenas Listo, profe. noches. Muchas Chao. Buenas gracias. noches, Que les profe. vaya muy bien. Un gusto. Chao.